Ahora bien, continuando con la jornada, presentaré a quien hoy es nuestro expositor, el doctor Michael Iwama. Es profesor de medicina de la Universidad de Toronto, tiene un doctorado en sociología de la Universidad Internacional de Equipo en Japón, maestría en ciencia de la rehabilitación de la Universidad de Columbia Británica, licenciatura en terapia ocupacional de la Universidad de Columbia Británica, una licenciatura en desempeño humano de la Universidad de Victoria. Para ir continuando con nuestra actividad, dejaré con ustedes quien el día de hoy es nuestra traductora, la terapeuta ocupacional Paula Silva. Hola, buenos días. So Michael, whenever you're ready. Okay, all right. Well, thank you very, very much for this invitation. I want to thank Roger Ramirez for this invitation. It is Muchas gracias por esta invitación a la universidad, especialmente a Roger Ramírez. And it is my honor to be able to meet and share some ideas with the wonderful students and teachers of occupational therapy in South America. Y para mí es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo con estudiantes y docentes de la terapia ocupacional, no solo de Chile, sino también de Sudamérica. Everybody can see the title of my presentation, and now I will begin. Todos pueden ver, ¿cierto?, el título de mi presentación, y ahora voy a comenzar. Wherever I go in the world, there are many different understandings of occupational therapy. A todos los lugares del mundo que he ido hay una diferente comprensión de lo que es la terapia ocupacional. And we sometimes forget that occupational therapy, as we have learned it, is actually a cultural artifact of North America. Y muchas veces olvidamos que el contexto viene de Norteamérica. However, the people around the world are diverse, and we have our own special cultures in which we live. Pero sin embargo, cada uno tiene sus aspectos particulares a cada una de las culturas que lo hace específico y especial. I challenge everybody here to dream about and create an occupational therapy that is unique to you and your people. Yo desafío a cada uno de ustedes a pensar, imaginar en aquel terapeuta ocupacional más único o especial para su gente. Wherever I go in the world, there are different definitions of occupational therapy. Por lo tanto, en cualquier parte del mundo al que he ido hay diferentes definiciones para la terapia ocupacional. However, we are all united together according to what I call our magnificent promise. Pero, sin embargo, todos confluimos, confluimos en lo que yo llamo, can you repeat the last part? Sorry. Yes, we are all united by a common promise, a magnificent promise that we give to society. Okay. Entonces todos confluimos en esta promesa o esta gran promesa de formar sociedad. And so can you please translate what I have written here on this slide? Sí, voy a traducir lo que dice esta diapositiva, esta promesa, esta gran promesa de terapia ocupacional, el poder permitir a la gente de todos los arroyos del mundo, de la vida, a conectar y participar en las actividades y los procesos de la vida diaria significativas o que importan. This is what I call our magnificent promise.
Y esto es lo que yo llamo es nuestra promesa magna. It is very simply written, however, it is very, very difficult to deliver. Si ustedes ven, es muy sencilla en términos de, de redacción, pero es muy difícil de desarrollar y lograr. And this is because our lives are different. Our experience of life is different from person to person. Y esto es porque nuestras vidas y nuestras experiencias de vida son muy distintas entre cada uno de nosotros. The most effective occupational therapy is one that honors the uniqueness of our experience of everyday life. Por lo tanto, la terapia ocupacional más efectiva y eficiente es aquella que honra nuestras experiencias particulares. If an alien from outer space came to visit the earth and wanted to understand occupational therapy, they would probably go to the hospital. Si un alienígena, ¿cierto?, llega desde el espacio y llega al mundo y quiere saber qué es la terapia ocupacional, seguramente lo primero que va a hacer es ir a un hospital. They would see that occupational therapy is about medical illnesses inside of the body. Y va a ver que los terapeutas ocupacionales de ese contexto están enmarcados en las enfermedades, lo que pasa internamente en el cuerpo. The focus would be on trying to fix something that is assumed to be broken inside the body. Y el enfoque va a ser tratar de mejorar, de arreglar lo que está dañado dentro de nuestro cuerpo. However, the great promise of occupational therapy goes beyond problems that are in the body. Sin embargo, el gran propósito de la terapia ocupacional es trabajar sobre las dificultades o los problemas fuera del cuerpo, de nuestro cuerpo. What you see on the right side of your screen is what I believe the real power and uniqueness of occupational therapy. Lo que ustedes ven al lado, en el borde derecho de sus pantallas, es lo que yo creo que es la verdadera terapia ocupacional. Our purpose is not only to fix problems that are inside the body, Porque nuestro propósito no es solo mejorar o arreglar lo que está pasando internamente en nuestro cuerpo, but also, how our greatest power is in helping people to deal with the embodied problems and its impact on everyday life. Por lo tanto, nuestro gran problema o nuestro enfoque principal es lograr que esas personas con aquellos problemas internos puedan de igual manera desarrollar su desempeño en las actividades diarias. In other words, we help people live with the consequences of the medical problem on everyday life. En otras palabras, nosotros ayudamos a la gente a que sea capaz de desempeñarse y vivir y funcionar en sus actividades de la vida diaria con las consecuencias de sus enfermedades. Our occupational therapy should be much broader than our concern for medical problems. Por lo tanto, nuestra terapia ocupacional debiera tener una mirada mucho más amplia y no solo preocuparse y enfocarse en los problemas propios internos. The disruptions in our lives are not just inside the body. Porque todas esas disrupciones en nuestras vidas no son solo consecuencia de las cosas internas de nuestro cuerpo. They will also be in our environment. También estarán en nuestro entorno, en nuestro ambiente.
So, for example, political issues, poverty, Por ejemplo, temas políticos, la pobreza. it is so much more than about medical problems in the body. Involucra tanto más que solo los problemas internos de nuestro cuerpo. Occupational therapists are interested in the whole person and the environment in which they live. Por lo tanto, los terapeutas ocupacionales estamos preocupados no solo del cuerpo, sino que también del entorno y todo lo que rodea e interactúa con ese cuerpo. For an example, I will say that imagine you have had a muscle injury to your low back. Por ejemplo, imaginen que tienen una lesión en su zona baja de la columna. When you go home from the hospital, you are always lying down on the sofa in your living room. Entonces, cuando vas a la casa, estás siempre sentado y recostado en el sofá, en el living. The usual activities that you do have changed. Por lo tanto, las actividades cotidianas que hacías cambian luego de la lesión. You cannot help with the house duties. No puedes ayudar en los quehaceres de la casa. You cannot help your children with the school homework. No puedes ayudar a tus hijos en las tareas del colegio. You cannot play with your family. No puedes jugar con tu familia. You cannot go to work or go to school. No puedes ir a trabajar o ir al colegio. If this pattern of disruption continues, Y si estos patrones disruptivos continúan, the problems that you face every day will just become bigger and more complicated. los problemas a los que te enfrentas van a ir complicándose y van a ir ampliándose con el tiempo. You begin to have arguments with your partner. Y vas a empezar a tener problemas de relaciones con tu pareja. Your children think that you are not a good parent. Y tus hijos pueden pensar que no eres un buen padre o madre. You have lost your confidence to be able to work. Has perdido también la confianza en tus capacidades en el trabajo. You have been transformed from being a normal, able person to a person who is chronically sick. Y te has transformado y pasar de ser una persona normal, funcional, a esta persona con una dolencia crónica. It may lead to a breakup of your family. Y eso incluso puede llevar a que te separes de tu familia. It may also result in depression. Y eso también puede resultar en depresión. And if it goes very, very bad, you may even think about taking your life. Y si está y va muy mal, puedes incluso pensar en quitarte la vida. Yet all of the health professionals are focused in on the problems that are contained inside the body. Y aún así, la mayoría de los profesionales de la salud van a estar enfocándose en los problemas que están ocurriendo dentro de tu cuerpo, en forma interna. Occupational therapists are unique because we look beyond the problems that are inside of the body. We look at the person in everyday life. Por lo tanto, eso hace que los terapeutas ocupacionales seamos únicos por considerar no solo los problemas internos, sino también cómo esto afecta y cómo el entorno afecta en esos problemas. Every client's living problems and challenges are unique. Por lo tanto, cada usuario, cada cliente tiene desafíos únicos y personales. Our experience of daily life is different from person to person.
Y las experiencias del diario vivir son diferentes a cada una de las personas. It is very important then to understand each patient's story. Por lo tanto, es muy importante comprender la historia personal de cada una de las personas. How they were before, how they are now, and how they would like to be in the future. Cómo estaban antes, cómo están ahora y cómo se ven en el futuro. All of this happens in the context of life. Y todo esto ocurre en el contexto de la vida. Okay. I believe that we view the world and understand the world in a very unique way. Yo creo que nosotros vemos y entendemos la vida de una manera muy única. We must remember that our patients or clients also have a unique life. Y debemos entender que cada uno de nuestros clientes o pacientes tienen una vida única y especial. Have you ever heard about cosmological myth? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre estos mitos cosmológicos? Our culture is not the only thing that is different. Nuestra cultura no es lo único que es diferente. Fundamentally, how we view ourselves, the universe, and everything, that is unique between people. Lo fundamental, nuestra visión del mundo, del cosmos, es lo que nos hace, es esa visión específica para cada uno de nosotros y nos hace especiales. The native or indigenous peoples of the world have the oldest fundamental view of the universe and the self. Y los nativos e indígenas de nuestros pueblos tienen esa mirada y esa comprensión del cosmos de años ancestrales. In this view of the world, everything, spirits, people, animals, nature, the sky, the mountains, everything is connected together. Ni en este mundo ellos visualizan como los espíritus confluyen, los animales, el cielo, la tierra, la vegetación, todo confluye. In places like America, where our occupational therapy theory comes from, En nuestros espacios como Norteamérica, donde la teoría de la terapia ocupacional viene de, we have learned a different cosmological myth than this one. hemos tenido una comprensión distinta de estos mitos cosmológicos del cosmos. The theory and models that we learn in occupational therapy today reflect American or Western culture. Y las teorías y modelos que reflejan la terapia ocupacional actual son un reflejo de las culturas de Norteamérica. Yeah. And so this is what the North American cosmological myth looks like. Y así es como se ve este mito cósmico, cosmológico. Yes. So we take the original cosmological myth and we have broken it into different parts. Entonces hemos tomado este mito cosmológico y lo hemos desorganizado o desmembrado en estas partes. So we have, for example, God, self, people, and then nature. Entonces tenemos, por ejemplo, Dios, uno mismo,
la sociedad y el entorno y la naturaleza. Think about our common occupational therapy models. The person, the individual, is in the center of the universe. Piensen ustedes cómo la ocupación hoy en día enfoca al usuario en el centro. And the self and the environment are seen as separate things. Y que el individuo y el entorno se visualiza como entes separados. Our understanding of science in the world today is a mirror, is a reflection of this cosmological myth. Y el entendimiento de las ciencias actuales es el reflejo de esta comprensión cosmológica. For example, you are familiar with the word reduction. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con la palabra reducción. We like to take a complex phenomena and to break it into or reduce it into smaller parts. Entonces tomamos este fenómeno complejo y empezamos a desarmarlo en pequeñas partes. We separate ourselves from the experience of humanity. Y por lo tanto nos separamos de nosotros de las experiencias de la humanidad. Okay. So our models were made with modernist thinking. Por lo tanto, nuestros modelos fueron creados a partir de nuestro pensamiento moderno. One model is good for everyone, everywhere, regardless of their diversity. Por lo tanto, asumimos que un modelo es bueno y sirve para todo tipo de problemas o de personas. In North America, the person is like God. En Norteamérica, la persona es como Dios. We think that we need to control our environment. Y pensamos que necesitamos controlar el ambiente. But this is not the way that many people around the world understand life. Pero esta no es la manera en que mucha gente alrededor del mundo comprende la vida. Many want to live in harmony with the world around us. Muchos quieren vivir en armonía con el mundo que nos rodea. The models that we are now using today are the models that we use today are actually infused with culture. Y los modelos que utilizamos actualmente están teñidos por la cultura moderna. Instead of forcing the culture of the model onto everyone everywhere in the same way, en vez y no considerar y aplicar la cultura en todo el ámbito, considerando la cultura de todas las personas. we reverse the power Y damos un reverso al poder and empower each patient's story. ¿Y por qué no le damos vuelta a ese poder y empoderamos a cada uno de nuestros usuarios con sus historias? In this way, we can make occupational therapy about the culture of the person. Y así vamos a poder hacer una terapia ocupacional considerando la cultura de la persona. And not about the culture of Western occupational therapy. Y no en relación a la cultura occidental. Now do you understand why I get into so much trouble with other professors of occupational therapy? Ahora entienden por qué yo me meto en tantos problemas con otros profesores de la terapia ocupacional. The power
to occupational therapy in South America will be about empowering the person. Por lo tanto, el poder de la terapia ocupacional en Sudamérica va a depender del empoderamiento de la cultura. Okay. So in school, in occupational therapy school, we learn all about models and theory. Por lo tanto, en las escuelas de terapia ocupacional aprendemos sobre teoría y modelos de la terapia ocupacional. We sometimes believe that these models have descended from heaven and we don't ever question its validity. Pero muchas veces y siempre nosotros a lo mejor creemos que estos modelos caen del universo sin cuestionarnos de dónde vienen. Think about, Sorry. yeah, Go. think about theory and models like they are maps. Piensen en las teorías y en los modelos como si fueran mapas. Good maps will help us to understand the land that is before us and where we will navigate. Un buen mapa nos va a decir dónde estamos y nos va a facilitar la navegación a través del lugar. Good maps will guide us. Los buenos mapas nos van a guiar. They will describe the way that we walk. Nos van a describir de la forma en que estamos caminando, por dónde vamos. They will explain where to go and what you will encounter along the way. Nos van a explicar por dónde vamos y hacia dónde vamos. And if they're a good map, then they will help us to predict where we will arrive. Y si es un buen mapa, también es capaz de predecirnos a dónde vamos a llegar. Ask these critical questions about every theoretical framework or model that you study. Piensen en aquellos puntos críticos de los marcos de referencia, de cualquiera de los marcos de referencia que ustedes han estudiado. Can you easily understand it? ¿Pueden fácilmente comprenderlos? Does the model guide, describe, explain, and predict? ¿Ese modelo es capaz de guiarnos, describirnos, explicarnos y predecirnos? If they don't, then think about choosing another model. Y si no es así, entonces hay que pensar en elegir otro modelo. Choose a model that is safe for your client. Hay que elegir un modelo que sea seguro para su cliente. Okay. I'm going to skip over this slide. I was going to show how in North America, we place the person in the center of the universe. Yo voy a saltarme esta diapositiva, solo quería mostrarles cómo en Norteamérica ponemos al cliente en el centro. You can see the words around you, around this person in the middle, and if you look at it, you will notice that these words are the concepts of our popular occupational therapy models. Y ustedes pueden visualizar que cada una de las palabras que rodean a la imagen del centro son los conceptos de la terapia ocupacional actual. Being independent. Ser independiente. We are very much into volition, choice, and control. Y estamos muy enmarcados en la abolición, la elección y el control. This is very cultural. Esto es muy cultural. And you must ask yourself if this will help you guide, explain, predict, etc. for your people in Chile and South America. Y deben preguntarse si estos modelos permiten guiarlos, explicarlos, describirlos, predecirles en Sudamérica y en Chile. Help your clients and patients, don't oppress them.
Es importante ayudar a sus usuarios y pacientes, clientes, y no oprimirlos. I have been to Chile before. Was able to visit Valdivia Yo and he, yo he also estado en Chile Santiago. y fui capaz de conocer Valdivia y Santiago. And so special hello to Professor Daniela Olivares Ising Un saludo especial para la profesora Daniela Olivares. at Universidad, the University of South Austral. Okay. Austral de Chile, yes. Sí, profesora de la Universidad Austral de Chile. Okay. If we look at the cultural diversity of Central and South Chile, we will see that it's very diverse. Si miramos la cultura en la parte sur y central de Chile, hay una gran diversidad de cultura. We have people whose ancestors were from Europe and Germany. Tenemos gente que sus ancestros vienen de Alemania y de Europa. People who have migrated from other areas on the continent. Gente que ha migrado de otras áreas del continente. But the original keepers of the land are I believe, I've learned, are the Mapuche people. Pero los mapuches son los reales guardianes de la tierra. Creo que son ellos. We should not just take one model and force it onto everyone, everywhere, regardless of their diversity. Por lo tanto, no podemos ser capaces de tomar un modelo y llevarlo y utilizarlo sin considerar sus diversidades. Okay, so now I want to have you think about or imagine your life to be like a river. Entonces ahora quiero que cada uno de ustedes se imagine sus vidas como un río. Your client or your patient's life is also like a river. Y la vida de sus clientes o pacientes también es como un río. All rivers may look similar, however, they are each unique. Todos los ríos pueden parecer similares, pero cada uno es especial, es único. They begin at higher elevations, for example, in the mountains, when the snows melt and the rains fall, little rivers are created. Todos parten de una base alta, producto de los deshielos, y empiezan a bajar y van apareciendo pequeños arroyos o pequeños ríos. The waters are pulled by gravity downhill as they make their long and interesting journey toward the large body of water. Y el agua se va desplazando gracias a la gravedad hacia abajo, a la presión hacia abajo, y va trasladándose por este largo camino hasta llegar a el agua. Imagine the beginning of your life to be like the little river in the mountains. Imaginen su vida, los inicios de su vida como ese pequeño río arriba del cerro. And the ocean or the lake that the water enters into is symbolic of end of life. Y el océano o ese gran área de agua simbólicamente se refiere a la muerte. Yes, okay. So if we were to cut the river to look at the cross section, at any point along its path, it would reveal this picture. Entonces, si nosotros le hacemos un corte a cualquier parte del río, vamos a visualizar esta imagen. Yes. And so a river, we will usually see 4 simple elements. Entonces, en un río, nosotros vamos a ver 4 elementos simples.
Of course, if the river is alive, you will see water. Obviamente que si el río está vivo, van a ver agua. The river and its flow is also influenced by the river walls and sides. Y el agua y el flujo de ese líquido también está influenciado por los bordes. If you have problems in your life, it's just like the river walls have moved in and have become thicker. Si ustedes tienen problemas en su vida, es igual y es similar a un río que sus paredes se han engrosado. The volume of water is then decreased. Por lo tanto, el volumen del agua disminuye. If we think about water as our life, Si pensamos el agua como nuestra vida, then we can see the relationship between our life and our social and physical environment that surrounds us. podemos evidenciar esa relación entre nuestra vida y los límites físicos y del entorno. If you have a good environment, then it is like the river walls have expanded to allow more water, more life to flow. Y si entonces uno tiene una vida buena, esas paredes se adelgazan y permite un mayor flujo y una mayor acumulación de agua. There are obstructions or blockages that can appear in your river, and you can see this in the form of rocks. Existen piedras o bloques que pueden obstruir ese río y eso ocurre en nuestra vida. These rocks can be of different sizes and shapes. Estas piedras pueden ser de diferentes portes y formas. Combined together with the river walls, it determines the quality of the flow of your river. Por lo tanto, combinada con las características de las paredes de mi río, afectan en el flujo del agua. You may see driftwood in the water. These may just float by without any consequence, but sometimes they get caught between the hard structures. En el agua, ustedes pueden ver pedazos de madera flotando, pero no hay problema, pero estos maderos flotantes pueden bloquear y quedarse estancados en el fondo y bloquear la fluidez del agua. They can come and they can push a rock out of the way or break it, or they can get stuck and increase the blockage to flow. Pueden, a medida que se van desplazando, pueden chocar con una piedra e incluso sacarla, o pueden quedarse estancados y provocar una mayor obstrucción del agua. So the driftwood, the wood, can have a positive effect or it can have a negative effect. Por lo tanto, estos maderos flotantes pueden tener un efecto positivo o negativo dentro del agua, Or have no effect at all. o incluso no tener ningún efecto. These driftwood, these pieces of wood, are symbolic of what I call personal factors. Estos trozos de madera flotantes son lo que yo digo mis aspectos personales. Maybe your personality is very stubborn, very determined, very, what we say in America, hard-headed. Puede ser que mi temperamento, mi personalidad sea muy obstinado, muy determinado, como decimos en Norteamérica, cabeza dura. Or maybe your personality is that you're very easygoing and you don't get too upset about things that happen in your life. O quizás tu personalidad es más simple, de en realidad no hacerse problema por cosas sin importancia. The driftwood can be about special abilities that you have.
For example, being able to use computers or to paint or to play musical instruments. Por lo tanto, estos maderos flotantes son características o habilidades que ustedes pueden tener, como por ejemplo las habilidades con los temas tecnológicos o pintar, el arte, tocar la guitarra. Maybe it's something that you studied at the university for. También puede ser algo que ustedes estudiaron en la universidad. All of your experiences in your life. Todas las experiencias que ustedes han vivido durante su vida. And also it may also reflect resources. For example, a lot of money or access to political connections. O por ejemplo, también puede ser el resultado de cosas que han ido logrando como dinero o accesos políticos. So all four of these parts of the river are in a dance with one another. They're always changing, but you cannot separate them. They are all together the river. Por lo tanto, estos cuatro aspectos siempre están bailando conjuntamente, es un proceso dinámico, no puede separarse y todo forma parte de este río. Think about your life as a river and imagine what your river cross-section looks like to you right now. Piensen en sus vidas como un río y imagínense cómo se vería este corte si cortamos transversalmente, verticalmente. ¿Cómo se verían sus ríos? How does this compare to an earlier time in your life? ¿Cómo se compara a tiempos antes en sus vidas? How would you like your river to look in the future? ¿Y cómo quisieran que sus ríos se vieran en el futuro? Now think about your client or your patient that you see and imagine also what their river looks like now, what it was like before, and how they would like to see their river in the future. Y ahora piensen en los ríos de sus clientes, cómo lo veían antes, cómo lo ven ahora y cómo lo ven en el futuro. Occupational therapists can help to enable people's rivers to flow more powerfully and beautifully. Por lo tanto, los terapeutas ocupacionales pueden ayudar a las personas a que sus ríos fluyan libremente y maravillosamente. Maybe we need to change or help change the environment so that it becomes wider. Quizás necesitamos ayudar a que sus ambientes, a esas paredes del río, se adelgacen, sea más grande. Or decrease the size of the rocks or find new channels of flow around the rocks. O disminuir los portes de esas piedras o buscar nuevos canales para que el agua fluya a través de esas piedras. Or maybe we can mobilize the driftwood and to use that to erode the surfaces of the river walls and rocks wider, or to push them out of the way, or to break them. O quizás ayudar a que esos maderos flotantes ayuden a romper esas piedras o ayuden a crear nuevos flujos de agua. So over time, you can see how your river has changed. Many models in occupational therapy do not capture the flow of time very well. Por lo tanto, pueden ver que el río va cambiando a lo largo de la vida. Muchos de los modelos actuales no consideran esos cambios durante el tiempo, con el pasar del tiempo. And I will tell you that in North America, our focus is usually on the future.
Y yo puedo asegurarles que en Norteamérica nuestro foco está en el futuro. But in Japan and amongst the native indigenous peoples of the world, our focus is often on the here and now. Pero And en, pero en Japón y alrededor del mundo, las personas nativas e indígenas se preocupan del ahora. and we also take an interest in what our river, where our river came from. Y We are también consideran muy importante considerar de dónde viene ese río. because our ancestors and past experiences will have an effect on how our rivers flow today. Porque las experiencias de nuestros antecesores van a afectar en la fluidez de nuestro río hoy en día. Problems in people's lives, challenges that appear, are not simple. Los desafíos y los problemas de la gente hoy en día no son simples. It may begin with just a small rock appearing in the river, like a back injury. Puede comenzar con una pequeña roca en el fondo del río, que puede ser, por ejemplo, este dolor de espalda. But over time, more rocks will appear and driftwood will get tangled and the river walls will begin to thicken. Pero con el tiempo, esa piedra puede atascarse, los maderos flotantes se pueden comenzar a apilar y entonces con el tiempo las paredes del río son más gruesas. It becomes a mess like the one you see on your screen. Y termina en un enredo como esta foto que ustedes ven. Most health and medical professionals don't want to see this. Y muchos de los profesionales médicos no quieren ver esto. They're focused in on a particular rock. Y se enfocan particularmente en una piedra. And they don't pay attention to all of the other factors that are affecting that person's life. Y no le prestan atención a todos los otros factores que afectan en la vida de esa persona. But an occupational therapist loves a river picture like this. Pero cualquier terapeuta ocupacional le encanta este tipo de imagen. It is like a tiger inside of a cage with a big piece of meat in front. The tiger wants to get out and say, I want it, I want it, I want it. Es como un tigre que está en una jaula y afuera de la jaula hay un gran pedazo de carne y el tigre va a estar constantemente tratando de sacar sus garras para alcanzar la carne. Because this picture of a river like this is very familiar and very comfortable for the occupational therapist. Porque esta imagen es muy familiar y confortable para un terapeuta ocupacional. The occupational therapist is not focused in on just one rock. Instead, the occupational therapist is focused on finding all of the areas that are blue. Porque el terapeuta ocupacional no se va a enfocar solo en una de las piedras, sino que se va a fijar en todas las áreas azules que se ven. Wherever there is blue, there is a potential for greater flow. Porque en todas las áreas azules hay un gran potencial de que esa agua fluya. The problems that people face in everyday life are not just one-dimensional. Porque los problemas que las personas se enfrentan día a día no es en una sola dimensión. The problems are usually affected by something inside of them, Usualmente afectan algo internamente, as well as factors that are in the environment.
como también factores del entorno. So our approaches to help should not just be about trying to fix the body, but to look at the whole picture. Por lo tanto, es necesario que el enfoque no sea solo centrado en lo que está pasando internamente, sino que también el entorno. This is the power of occupational therapy. Y este es el poder de la terapia ocupacional. Okay. So occupational therapists are interested in these kinds of changes that are not just one-dimensional, but are very, very broad. Por lo tanto, el terapeuta ocupacional no está enfocado solo en una dimensión, sino que en tratar de trabajar y maximizar en todas las dimensiones. There's one thing that I want to just point out in this diagram, and that Yes. is that you can see the thickness of the river walls, the environment. Solo quiero detenerme en un aspecto de esta diapositiva. Ustedes pueden ver que las paredes del río son muy gruesas. The social and the physical environment. El ambiente social y físico. You can now see another deeper layer around the river walls. Y pueden ver una capa más profunda después en las paredes del río. This is what I sometimes call the ambient environment. Y eso es lo que yo digo el entorno ambiental. It can be symbolic of the political situation. Simbólicamente puede estar reflejado, por ejemplo, como la situación política. Economics and access to resources. El aspecto económico y acceso a accesibilidad a recursos. So in terms, with regard to the river model, we are interested not just in helping the person and their body and mind, but also in modifying or helping with the environment. Por lo tanto, tomando en cuenta el modelo del río, no solo vamos a preocuparnos de la mente y cuerpo de la persona, sino también en cómo podemos influenciar positivamente en el ambiente más externo. Every river is different, unique, and beautiful. Porque cada río es único, bello. The most powerful and meaningful occupational therapy is really about the person. Y por lo tanto, el sentido más profundo de la terapia ocupacional es la persona. As well as their community. Y también su comunidad. Okay. Don't worry, I'm almost near the end. Ya estoy casi terminando. Our rivers typically look like this. There are always some rocks, there are always some driftwood. Nuestros ríos se ven así típicamente, con algunas piedras, con algunos bloques de madera. But when there is more blue than any other structure or part of the river, then things are going okay. Pero cuando hay más azul que las otras aspectos del río, la vida va bien. Okay. So what I want you to understand is that the river is merely just a metaphor. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que lo del río es simplemente metafórico. It is a vehicle of communication and understanding between you and your patient or client. Y es un vehículo de comunicación entre ustedes terapeutas y sus clientes. If you and your client can see life like a river, then this is a good model to try. Y entonces, si ustedes con sus clientes son capaces de visualizar y comprender estos ríos, entonces es un modelo que ustedes pueden utilizar.
So now I conclude with probably the most important lesson about the Kawa model that I can give to students of occupational therapy. Por lo tanto, ahora voy a concluir con la lección más importante que yo puedo entregarles del modelo Kawa a estudiantes de la universidad, como ustedes. I want you to think about the client as the theorist. Quiero que ustedes piensen y vean al cliente como el teórico. The client builds a model to explain the reality of their everyday life. Porque el cliente es quien construye un modelo para poder explicarles su vida. The occupational therapist becomes a student of that theorist model. Y entonces el terapeuta ocupacional se transforma en el estudiante para comprender ese modelo. Asking questions. Why is this rock this big? What happened? Why is this rock this big? I thought you had another rock that looked like this, but it's not here. Haciendo las preguntas precisas como ¿por qué esta piedra es tan grande? O yo pensé que ibas a dibujar más piedras en el camino, en el río. The theorist will then explain why. Entonces el teórico va a explicar por qué. Together with the client, you honor the person's life and challenges. Por lo tanto, en conjunto con el cliente, ustedes van a honrar la vida y las experiencias And y los together, desafíos. and together, you will imagine how the river should flow in the future and what we need to do in order to achieve that. Y juntos van a ser capaces de construir o cómo espera que el río se vea en el futuro y trabajar para llegar a ese río futuro. Models don't descend from heaven. Los modelos no descienden del cielo. They come from ordinary people like you and me. Vienen de gente común y corriente como ustedes y como yo. The best models, the most accurate models are those that are expressed by our clients, our patients. Los modelos más precisos y los mejores son aquellos definidos y construidos desde nuestros clientes. So, to conclude, this Entonces, is para terminar, this is our magnificent promise. As you can see, sí, esta es nuestra promesa magnificente o magna, como lo habíamos dicho antes. and the final slide. This is a picture that was shared with me by Professor Olivares Ising. And this is a river drawing made by a person who is Mapuche. Esta última imagen es un dibujo que me hizo llegar la profesora Olivares y es un dibujo de un río de una persona mapuche. Each river is different from person to person. Y cada río es distinto de persona en persona. Each river is beautiful. Y cada río es hermoso. Each river has a potential to flow beautifully. Y cada río tiene el potencial de fluir maravillosamente. An occupational therapist will enable the river to flow powerfully and beautifully. Y los terapeutas ocupacionales van a permitir que esos ríos, o van a favorecer que esos ríos puedan fluir libremente y maravillosamente. And so that concludes my presentation. And Entonces, eso concluye mi presentación. I hope that some people will be able to stay so that we can have some questions and a discussion. Thank you very much.
espero que algunos de ustedes puedan quedarse un tiempo más y así podemos tener una pequeña discusión y compartir ideas. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, doctor Iwama, por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia, recalcando que hay una diferente comprensión, hay diferentes definiciones para la terapia ocupacional. Sin embargo, como dijo él, todos confluimos que esta promesa es de formar a la sociedad. Hay que tener una mirada amplia, no solo enfocarse en problemas internos del cuerpo, sino que en el entorno y todo lo que rodea al cuerpo. Dijo una frase que me quedó muy marcada: todos los ríos son especiales, pero cada uno es único. Y para seguir continuando, lo dejaré con mi compañero. Bueno, ahora queda abierto un espacio de preguntas para el público presente, las cuales pueden escribirlas por el chat o levantando la mano y activando su micrófono y cámara. Con confianza. Yo John, solamente quería pedirle a Paula que le tradujera al profesor Iwama sí, la conclusión de nuestro estudiante. So, Michael, Yes. do you prefer that I translate you by what? By the chat, or do you want me to tell you? Oh, yeah. I think maybe just either way is fine. I will. Are you seeing your chat? I'm seeing my chat right now. Yes. Because I was typing you for you to understand. I think it's easier, I think. Que le estoy diciendo que yo le estoy escribiendo por el chat, entonces sí le voy traduciendo y no se interfiere tanto con lo que alguien está hablando. Ok. Ya, chicos, ustedes ven, porque hay algunas preguntas, y yo le voy a escribir en inglés la pregunta y así él la contesta. Así es más fácil. There's a lot of questions, as you see. Yeah, that's all in no habla español. Oh, yeah. Habla japonés. Oh, yeah. No, that would be much difficult for me. Sorry. Yeah. So, so if you can just, give me... So, do you... chicos, ¿qué quieren? ¿Que yo vaya preguntando? O sea, yo le pregunto. ¿O lo hacen ustedes? Porque son muchas, entonces por eso no sé cómo lo quieren organizar. I'm asking them because they are the ones that organize this. So I'm asking that if they want me just to translate you some questions, or if they'll say. Okay. También hay personas que están levantando la mano. Vamos a estar pendientes con eso para darle también la palabra, por favor. Okay, so. Gracias. Well, many people here's students from Colombia. Oh. And she says that I appreciate a lot all your sharing this theory and these concepts. It's very useful for me. Sochil says, which are the fundamental basis of this model? The concepts, yeah, the foundations of this model. This model was created when I went to Japan. I was born and raised in Japan, but when I went back to Japan to teach occupational therapy. Okay. Yo nací en Japón. Nací en Japón, pero después me vine a Norteamérica y cuando volví a enseñar en terapia ocupacional, they could not understand any of the occupational therapy models or concepts imported from North America.
Y ahí no lograban entender ninguno de los modelos importados desde Norteamérica, no lograban comprenderlos. So we decided to make a new model and base it on a process of qualitative research. Y por lo tanto decidimos iniciar el proceso de formar este nuevo modelo y obviamente con los procesos de estudio necesarios. So the basis to our ideas come from our cosmological myth. Entonces las bases de esta idea o este modelo vienen desde los conceptos de este mito cosmológico. Yes. A view of the world which is very similar to how indigenous peoples of the world understand the world. Y es esta mirada del mundo, del universo, muy similar a cómo lo visualizan los indígenas o las personas nativas del mundo. Everything is connected, everything is changing. Porque todo está conectado y todo va cambiando. Like a river. Como un río. But however, I can also think back to my own studies as a critical social scientist. Pero también tengo una base de haber estudiado mucho y de ser muy crítico en términos y estudiar en base a la ciencia. And talk about social constructionism. Y también sobre la construcción social. Relativism. El relativismo. Postmodern, postcolonial theory. Y las teorías postmodernas, postcoloniales. Feminist theory. La teoría feministas. And so on. Y así. Y más. Okay, so someone asked, how would you use this model to work with oncological patients? Some of the most powerful examples of the use of the Kawa model happens with people who are facing end of life. Es un modelo y muchas de las investigaciones o estudios más potentes es de cómo este modelo ha sido utilizado con personas que sufren cáncer. The view of your river when you are 15 years old is different to when you're at or near the time where your river will flow into the sea. Porque el río que ustedes tenían o que visualizan a los 15 años es muy distinto a el río que ustedes tienen o visualizan muy cerca de el fin de la vida, de llegar al mar. At 15, your whole life is ahead of you. You're thinking about your future career. You're thinking about your girlfriend or your boyfriend. Porque a los 15 años tienes un mundo por delante, estás pensando en tu carrera, en lo que vas a estudiar, en tu novio o en tu novia. And toward the end of your river, it is about perhaps seeking harmony with and peace with the world. Y porque al final del camino uno lo que quiere será tener paz, ¿sí? Y estar tranquilo con el mundo. My experience with oncology is that they appreciate the opportunity to be able to tell their story. Y que mi experiencia con la gente que ha trabajado con oncología es que agradecen la oportunidad de poder conversar sobre sus visiones. And I suggest that you use the Kawa model in the same way that you approach your care. Y yo sugiero que incorpores y lo utilices, este modelo, de la misma manera que tú utilizarías cualquier cuidado
o cualquier, con el mismo cuidado que otra cosa. And that means looking and understanding through the eyes of love. Y eso significa, es ver a través de los ojos del amor y la comprensión. There are very few experiences of life that are as meaningful and powerful as helping a person to make peace with their life as they flow onward. Hay muy pocas instancias en la vida tan potentes como el ayudar a una persona a que llegue al final del río en paz y bien y tranquila. And lastly, I want to say, use this model with caution and only don't push for answers. Let your client express what they want to express, and what they want to leave secret, let them leave it secret. Y lo que me gustaría decirles es que utilicen el modelo con cautela. No hay que presionar ni empujar a sus clientes a decir más de lo que quieren, y respetar si es que hay cosas que quieren quedar en la privacidad del ser humano. Most of our famous models in occupational therapy really force a narrative of doing. You know, what I want to do, me. Muchos de los modelos actuales desde la terapia ocupacional tienen esta, fuerzan a que se genere esta narrativa de que yo voy a ser el empoderar, el yo. Let go of your power, and give that power to your client. Hay que soltar, suelten ese poder como terapeuta y entréguenle el poder a sus clientes. So sorry, we're going through the questions so slowly, but I hope that there's... Yeah, I know, but I'm reading and many of them are the same, so I'm trying to summarize them. Okay. 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 My goodness, there are 16 pages of people. You see? Yeah, I think you should consider coming. Yeah, Yeah. I think so. I'm so grateful. I'm so grateful. Oh, there's some in English also. Oh, so okay. Maybe you can. And also some in Japanese too. Yeah. Wow. Oh, they're asking how can they continue studying the Kawa model from South America? From South America. You know, currently, as you can see up in this corner here of my screen, up here. Sí, si ustedes ven en la parte superior izquierda de sus pantallas, ahí sale donde el instituto. Yes, I was introduced as being a professor at University of Toronto, but in the past couple of years, I have been professor and dean of this graduate institute, and I've been very, very busy. Okay, so ahora, antes hacía se hace algunas clases en Toronto, pero también es profesor y decano de ese instituto, entonces ha estado muy, muy ocupado. But yesterday, I made a decision that I'm actually leaving. Really? And I'm going to now seek to go back to a position as teacher at another university. Pero ayer tomé la decisión de que voy a dejar de trabajar en ese instituto y quiero volver a retomar mis clases, ser profesor en una universidad.
so that now I can teach, which I love to do, but also I can now work on my scholarship, and the Kawa model has been neglected. So I'm now choosing to go back to it to answer your question. Good. Entonces, él ahora elige que quiere dedicarse más a enseñar, que además es algo que a él le gusta mucho, y además quiere retomar el modelo Kawa y desarrollarlo. Let the river flow, ¿no? That's right, let the river flow. Sí, del modelo, y entonces quiere empezar a hacerlo. Good choice. Yeah, well, it's very scary, but it's the right choice. And yeah. This place that I've worked at is very prestigious. It's very, very famous. It's the hospital is where the first surgery using anesthesia was ever done in the world. The first X-rays taken in a hospital were done at this place. Sí, es que yo le digo que es una muy buena elección, que lo felicito por eso, que deje que el río fluya, el agua fluya, pero él me dice que es un poco, que tiene miedo, que tiene un poco susto, porque donde estaba trabajando ese es un instituto muy prestigioso. De hecho, ahí en ese hospital fue el donde primeramente empezaron a utilizar la anestesia, entonces tiene mucho prestigio, pero cree que es necesario hacer ese cambio. Yes, so anyway, but however, I am now looking forward to the future and doing what I can to give back to the profession, to our profession, as much as I can. Y entonces él siente que ahora es el momento de entregar toda esa experiencia y todo ese conocimiento de vuelta a esta bella profesión. There is a question here that says, from Argentina, is this model able to be applied for anyone, or does it have to be for specific people? Esta pregunta dice que si este modelo puede ser utilizado. Sorry, because I didn't hear the. Because okay. I was reading another question. Okay, that's so just all right. Answer it, and I will translate, and I think they understand. Yeah. The model is what dictates, what makes the model safe. Well, let me just say, when using any model, you want to consider how safe it is for the person that you are using the model with. Cualquiera sea el modelo que ustedes consideren para utilizar con sus clientes, deben considerar eso, la seguridad. ¿Qué tan seguro es? If the client cannot comprehend or understand the metaphor of a river to show a person's life journey, then it's not a good model. Si aquella persona no es capaz de comprender y comentar y explicar lo que está y visualizar el río, no es un modelo atingente para él. It's just a metaphor. Put it aside and choose something that will be more helpful to the client. Esto es solo una metáfora. Entonces, a lo mejor cambiar la imagen y buscar otra que para esa persona se le haga más sencillo de comprender. And if the client is very young, a baby, or older and has some dementia, or has a mental health situation like schizophrenia, consider using the model with that person's family. Y si es algún usuario que tiene a lo mejor una esquizofrenia o alguna dificultad importante, también se puede considerar involucrar a la familia dentro del concepto. Let the client be defined not as the individual, but
to the broader community that they are part of. Entonces, porque también es importante considerar no solo a la persona, sino que a lo mejor la familia, quien es parte importante dentro de. Okay, so Roger is telling me that it's a lot of questions, very important questions. So, Roger. Sí, bueno, yo estoy viendo que hay muchas preguntas importantes, relevantes. No vamos a alcanzar responderlas acá por el tiempo. Sin embargo, quería preguntarle a Michael si por su Facebook, por ejemplo, se pueden migrar esas preguntas para que él dé respuestas allí. Porque, por ejemplo, hay preguntas que también me despiertan la curiosidad, quisiera escucharlas y sé que no vamos a tener el tiempo. Entonces, eso como primera propuesta, un poco que el de su Facebook, pues ese Facebook está allí y le podamos hacer las preguntas por allí. Y la segunda propuesta es, hay dos personas que desde hace rato están levantando la mano, entonces darle la palabra a estas dos personas, una es Daniela y la otra también está por allí, y ya ir cerrando con estas dos preguntas. Sí, por y las que quedan, pues que se las podamos hacer por el Facebook a el profesor Iwama, y así no quedar en el limbo, no quedar en el aire como algo abierto. Esta es mi propuesta para darle cierre. contexto y cierre a esto. Okay, Michael? Yes. Yeah, Roger is proposing that maybe you can give your Facebook or so maybe some of the, because there's a lot of questions, it's not possible to answer each one of them. So in honor of the time, so maybe these questions can migrate to your Facebook, and maybe in some other moment you can answer them, and other people can have access to those answers also, because it's very important, very interesting, many of the questions that they are asking. Okay, so what I would like to do is I'm going to take a screenshot of everybody, and I'm going to put it up on my Facebook, okay? Because I want people to know about the wonderful occupational therapists of South America. And there, in the comments section, you can write your questions, and I will spend from time to time going in there and answering those questions in my Facebook. Is that okay? Sí, él dice que lo que quiere hacer es que quiere sacar una foto, una captura de pantalla para también mostrar los fantásticos terapeutas ocupacionales de Sudamérica, y esta fotografía la va a postear en su Facebook, y entonces ahí ustedes también pueden realizar las preguntas, y él de tiempo en tiempo, no todas inmediatamente, pero de tiempo en tiempo, va a ir contestando, y así también va a servir para que todos tengan acceso a las respuestas. Okay. Yo un poco para ir cerrando, quisiera también, para cerrar esta parte de preguntas y respuestas, darle la palabra a Daniela y a Micaela, que hagan todas esas dos preguntas desde el público, y pues ya vamos contextualizando esto para cerrar, las palabras de finalización y todo esto que sigue con los estudiantes. Yeah, so there's two people. Daniela, I think that's the teacher you were mentioned before. Yes. Hi, Michael. Hi. Good to see you again. Yeah, I was hoping that you would be here. Obviously. Yeah. But you know, I love Iwama. I love Kawamoto. Well, you know, can I just say one thing, is that my Facebook is blowing up right now with friend requests. En este minuto él dice que su Facebook está siendo bombardeado con solicitudes de amistad. Facebook has a limit on the number of people, and I've always been near the end, near the top.
Sí, So, y Facebook tiene un límite de amigos, entonces siempre estoy ahí como en el límite. yeah, so I may not be able to add you as a friend, but certainly you can follow me, I think. Entonces puede ser que no sea capaz, no llegue a poder aceptarlos, pero sí creo que igual ustedes me pueden seguir como amigos. Yeah. Don't you have an Instagram? No. Yeah, I do, but I don't know how to use it. Oh, okay. My daughter has to teach me, and you know, she does the TikTok and the Instagram, and she thinks that Facebook is for old people. Yeah, that's true. But we are old, I think. Yes, yes, that's so right. we're using it, but it's useful to migrate to Instagram. Yes. It's for another generation, Instagram. Yeah, also. Not for us. Es para otra. Si yo le pregunto si tiene Instagram, porque el Instagram de repente es más, permite más, pero él me dice que sí, pero que no sabe usarlo todavía, tiene que aprender de su hija. Y yo le digo que es útil migrar también a Instagram, porque Facebook es para viejitos, como dicen los adolescentes de hoy en día. You know, I want to say that it's only a matter of time before the occupational therapists of South America begin to really shape the future of the profession going forward. I really believe that that the OTs of your continent are poised to give something very special to the rest of the world, and that is a broader social vision for occupational therapy. I learned that from my good friend Daniela Olivares Ising. She taught me that years ago when I visited Valdivia, and so I am really honored today to spend time with you all. The other thing that I want to tell you. Michael, wait. Bueno, él quiere agradecer mucho y quiere decir que él está convencido de que los terapeutas ocupacionales de Sudamérica tienen algo que decir, ¿sí? Y él está convencido de que prontamente hay cosas muy importantes que serán expuestas al mundo desde la terapia ocupacional de Sudamérica. Y que está muy agradecido de esta oportunidad. Y de su amiga Daniela Olivares, que conoció y que le mostró también cuando él estuvo en Valdivia. Yes. And, you know, lastly, what I want to really be able to say is that models, theory, techniques don't heal people. Y quiero decir que los modelos y las técnicas no necesariamente, que tienen que amoldarse al talón de las personas, o sea, como al estilo de las personas. These are just maps that we put into our toolbox. Y que estos son mapas que uno guarda en su caja de herramientas para la intervención. What heals is love. Lo que cura es el amor y no las técnicas. Try to find great interest in your clients' stories. Y traten de demostrar y tener gran interés en las historias de sus clientes. And how you can then take everything that you have to be able to help the other, translated through or empowered by your great capacity to love them. Y tratar de demostrar y ayudarlos en transitar hacia algo mejor a través del amor que ustedes pueden sentir y entregar a sus usuarios. Okay. Micaela, Daniela, no sé si tú Yes. querías. Sí. Michael, I want to ask a question, but I speak in Spanish now. Okay. For the respect to my colleagues, Yes. the Chilean colleagues. En este momento, nosotros en la Universidad Austral estamos implementando un nuevo currículo.
Te voy a In dar- this moment, in the Austral University, we are working and putting on a new curriculum, a new teaching curriculum. Me gustaría saber tu opinión y sobre cómo equilibrar las ciencias sociales, tan importante hoy, y las ciencias biológicas. I would Porque like to know your opinion about how to balance social science, all the social science, and to balance with the biological science, that also they are very important. Porque Yes. ese es un constante y muy importante dilema. Because that's a huge dilemma, a huge dilemma. Do you remember the slide that I showed that showed the human body on one side and then daily life consequence on the other? ¿Recuerdas la diapo que mostré donde sale el ser humano y una parte donde sale el cuerpo, el ser humano en el cuerpo, y el otro lado donde están todos los otros aspectos? We have to understand the cultures and the languages of the field of medicine, of biomedicine, but we also cannot neglect our responsibility to see our people in a realistic, holistic way. If it involves... Es muy importante considerar y saber y manejar los conceptos médicos o biológicos del ser, pero también es muy importante tener esta mirada holística en términos del cliente y su contexto. The best curricula that I see are the ones that teach an understanding of the biomedicine, and then when you get into the topics of the social and environment, especially. Los mejores currículum que yo considero o que he visto es cuando comienzan con la entrega de los contenidos a nivel biológico para luego incorporar el aspecto social. And so the sources of knowledge then come from the social sciences. Y entonces las bases del conocimiento vienen de las ciencias sociales. So it's like two compartments, like two lanes on a highway that are going forward. Entonces son como dos vías en una autopista que van paralelas. And the students should be able to know what is limited and biological and what is social science, critical social scientific. And like two parallel lanes, unfortunately, OTs of tomorrow have to be able to navigate both lanes. Y entonces esas dos vías van paralelas y los estudiantes deben manejar información desde el ámbito más biológico y desde el ámbito social, pero ellos deben saber manejar ambas, pero paralelamente, pero saben que en el futuro tienen que ser capaces de relacionarlas. Yeah. It's not easy. It's No es not fácil. easy, exactly. I was thinking the same. It's not easy. No es fácil. Yeah, it's not easy. But your university program is very progressive. It's a leader. So Pero I wish you all the best luck. Tu programa es muy actual. Así que yo te felicito y te... Yes, but now it's better because we erase the limit of pathology and age. Our focus is on the group of people and not of pathology. Pero ahora ha cambiado porque el enfoque de esa universidad ahora tiene una mirada más general, más en términos de grupo y no tanto en la patología misma. Our clients are not objects. They are Obviously. They are people. Exactly. Porque nuestros Exactly. clientes no son objetos, son personas. Exactly. Yeah.
Yeah, yeah. Ay, But this is the Thanks, Michael. larger paradigm shift that is happening in the world around matters of health. We are shifting much more now toward the social. pero es lo que está pasando hoy en día. Estamos transitando más hacia el área social. And occupational therapists are people that are known to be able to bridge both lanes. Y los terapeutas ocupacionales somos quienes estamos absolutamente preparados para ir navegando entre ambas vías. So Michael, I think in honor of time, we should be closing this wonderful and marvelous session. Thank you very much. So I think now the students will have some words. Chicos. Oh. Hello. Hello. Ya quedaba una mano levantada. Yeah. No sé si... Yeah, the last question. Who was? No sé quién era. Que hable nomás. Me. Thank you. Hi there, Mr. Iwama. I'm a student from the National University of Quilmes in Argentina. And thank you so much for sharing your time and knowledge with us. I want to ask you, so there isn't still a specialization like a master's degree to study more precisely your model? Ella pregunta si es que existe algún máster o algún degree, magíster o algo para estudiar más a fondo el modelo. There are, perhaps the system is a bit different in Canada and the United States, but there are many people who are studying for the master's degree as well as for the PhD and focusing in on the Kawa model. So it is possible, but there are no formal master's degree studies in the Kawa model. People learn how to acquire research skills at the master's level, and they then can use the Kawa model as part of their study. And then there are PhD students who are doing that research independently. So why don't please continue to study. Sí. Puedes traducirlo tú, ¿no? Muchas gracias. Thank you very much. He encouraged us to keep studying. No, en español. Ah, perdón. Sorry. Él nos alienta a seguir estudiando y disculpe, pasa que, sorry, I have some noises in my home, so sí, pero él dice que en el fondo hay estudiantes que han hecho sus investigaciones en el modelo y eso obviamente que ha ido profundizando, les ayuda a profundizar en el tema y dice que nos apoya y nos entusiasma. Nos alienta, gracias, a seguir profundizando y estudiando y incorporando el modelo. Yeah. Thank you so very much indeed. Well, thank you, Michaela. I'm just so humbled to think that there are so many people who came today. I thought I was speaking to a small class. Yo estoy impresionado de que haya tanto interés, de que haya tanta gente conectada. Yo la verdad pensé que iba a hablarle a un grupo pequeño de estudiantes. Me too. Me too. I thought I was going to translate to a little group of students. That's what Roger told me. But so I'm glad though that Roger is recording this. Estoy muy contento de que Roger lo esté grabando porque esto entonces también se puede compartir.
Yeah, and you know, I want to say that from the very beginning, I made a promise to never make any money or profit from the Kawa model. Y quiero decirles que yo hace un tiempo atrás y siempre hice la promesa de que yo no iba a ganar o iba a sacar beneficios monetarios con este modelo. So that is why I like it when people will record, because then they can freely share it with others. Y por eso es que me gusta tanto que lo graben, porque así también después lo pueden compartir. So perhaps this recording may be used at your universities and colleges when you are teaching the Kawa model. Porque así entonces esta grabación ustedes pueden utilizarla como complemento cuando ustedes en sus universidades hablen del modelo Kawa. Yes. Okay. Bueno, muchas gracias.